Buenos días a todos. Abrimos este bloque de patología tumoral haciendo una revisión de los tumores quísticos pancreáticos. Vamos a intentar darle un enfoque práctico, como dice su título, y comentar un poco el manejo multidisciplinar de estas lesiones. Bueno, como todos sabemos, se trata de un problema clínico cada vez más frecuente, es un problema en el que nos enfrentamos en nuestra práctica radiológica diaria. El aumento de la prevalencia de estas lesiones quísticas ha venido determinado por las mejoras y avances en nuestras técnicas de imagen en los últimos años, por un mayor conocimiento de estas patologías y por un aumento en la esperanza de vida de la población. El aumento en la solicitud de las técnicas de imagen conlleva un aumento de la detección incidental de estas lesiones en pacientes asintomáticos, de tal manera que hay autores que estiman una prevalencia de lesiones quísticas pancreáticas en hasta el 4% de los pacientes que se someten a un TC abdominal y hasta un 15 o un 20% de los pacientes que se someten a una resonancia magnética abdominal. También hay series que apuntan que hasta un 1% de los pacientes hospitalizados van a recibir el diagnóstico de quiste pancreático. Y bien, estos quistes pancreáticos pues, se engloban dentro de estas 4 categorías, las colecciones líquidas inflamatorias, lo que siempre hemos llamado pseudoquistes y que, como hemos visto en la ponencia anterior, pues todos los tipos de colecciones líquidas inflamatorias asociadas a las pancreatitis, las neoplasias quísticas pancreáticas, que es el objetivo de nuestra charla, la degeneración quística de lesiones sólidas y un grupo de quistes no neoplásicos que engloba a entidades mucho más infrecuentes. ¿Y cuál es el reto fundamental o la dificultad que tenemos cuando nos encontramos con esta patología? Pues el solapamiento morfológico. Probablemente esta imagen les suena. Vemos 4 casos diferentes de lesión quística pancreática unilocular y que se corresponde con distintas entidades histopatológicas claramente diferentes, desde una necrosis pancreática encapsulada hasta una neoplasia serosa o neoplasias de estirpe mucinosa. Por lo tanto, cuando nos encontramos con una lesión quística pancreática incidental, bueno, los radiólogos de abdomen estamos más habituados a ello, pero muchas veces nos vienen también compañeros de otras subespecialidades de radiodiagnóstico. Pues la primera pregunta es, ¿será una neoplasia quística? Pues bueno, debemos saber que, según algunas series, hasta el 50% de las lesiones quísticas pancreáticas pueden ser neoplasias, incluso en aquellos pacientes que vienen con una historia de pancreatitis, porque las neoplasias quísticas pancreáticas también se pueden manifestar con episodios de pancreatitis. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las entidades tumorales quísticas pancreáticas. Siento mucho que no sé muy bien, pero bueno, los 4 grupos son la neoplasia serosa quística, la neoplasia mucinosa quística, la neoplasia mucinosa papilar intraductal y la neoplasia sólida pseudopapilar. Cada uno de estos 4 grupos tiene sus variantes benignas y sus variantes malignas, los cistoadenomas o los cistoadenocarcinomas, cuando ya existe un componente de carcinoma invasivo claro, y además las neoplasias mucinosas tienen una tercera categoría de displasia moderada que se puede considerar como una lesión premaligna o borderline. Cuando estas lesiones quísticas se acompañan de claros datos de malignidad en nuestros estudios de imagen, como es la presencia de un componente sólido, la presencia de obstrucción del conducto pancreático o de la vía biliar, o una clara invasión de estructuras vecinas, extensión metastásica, pues bueno, ya estamos ante un diagnóstico claro de una neoplasia maligna e intentaremos enfocar al paciente hacia el tratamiento más adecuado, en el mejor de los casos la resección quirúrgica. Pero cuando no es así y nos encontramos con lesiones quísticas aparentemente inespecíficas, pues vamos a tener que tener en cuenta todos los datos morfológicos que podamos recabar, establecer si existe o no una comunicación con el conducto pancreático y además tener en cuenta ciertos datos epidemiológicos para poder llegar a un diagnóstico lo más preciso posible que también nos permita encaminar al paciente hacia un tratamiento o bien hacia un seguimiento. Bueno, pues una vez que nos encontramos, asumimos que estamos ante una lesión quística que probablemente va a ser una neoplasia quística, tenemos que intentar determinar qué tipo de neoplasia es. Bueno, afortunadamente sabemos que el 90% de las neoplasias quísticas pancreáticas se van a corresponder con 3 entidades, la neoplasia serosa quística, la neoplasia mucinosa quística y la neoplasia mucinosa papilar intraductal. También sabemos, según las últimas series, que probablemente hasta el 50% de estos tumores va a ser una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Y también sabemos que es importante distinguir entre tumores mucinosos y tumores no mucinosos. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Pues porque tiene implicaciones clínicas. Se sabe que los tumores mucinosos tienen un potencial maligno, demostrado. Tanto la neoplasia mucinosa papilar intraductal como la neoplasia mucinosa quística ya están consideradas precursores del adenocarcinoma de páncreas
y se sabe que siguen la secuencia adenoma-carcinoma similar a patologías como el cáncer de colon. Por lo tanto, sería ideal poder llegar a un diagnóstico, a una identificación precoz de estas lesiones que tienen ese riesgo de malignización. Esto implica diferencias en el manejo, de tal manera que los tumores serosos no van a requerir cirugía, salvo que condicionen síntomas, que produzcan síntomas en el paciente, y los tumores mucinosos sí que van a tener una indicación quirúrgica según unos criterios que veremos más adelante. Por lo tanto, tanto los radiólogos como nuestros compañeros, los digestólogos, vamos a tener que utilizar todas las herramientas diagnósticas que tenemos a nuestro alcance para intentar llegar a un diagnóstico preciso. Nosotros disponemos de nuestras técnicas de imagen, el TC multidetector, que es nuestra prueba inicial en muchos casos, así como la resonancia magnética y, por supuesto, las secuencias de colangiopancreatografía por resonancia. Son técnicas de alta resolución que nos van a permitir realizar un análisis morfológico, pues vamos a ser capaces de describir la lesión, tamaño, localización, etcétera, pero también vamos a poder ver su estructura interna, vamos a poder valorar la presencia de componentes sólidos, vamos a buscar si existe comunicación ductal y vamos a ser capaces de detectar predictores de malignidad. La herramienta de nuestros compañeros es la ecoendoscopia, que además de realizar un análisis morfológico superponible al nuestro, ellos van a ser capaces muchas veces de demostrar esa comunicación con el conducto pancreático principal y tienen también una alta resolución para valorar la estructura interna de la lesión. Tienen unas ciertas ventajas, tienen una mejor capacidad para valorar las lesiones de pequeño tamaño debido a la cercanía que tienen, y ya nos comentará más adelante la doctora Morales, y además tiene otra herramienta que es la punción del líquido del quiste, lo que va a permitir poder realizar análisis citológicos, bioquímicos y moleculares. Bueno, pues vamos a pasar a repasar, sin extendernos demasiado, las características del diagnóstico radiológico de las principales neoplasias quísticas. Estos son los porcentajes publicados en distintas series, pero bueno, pueden variar un poco. El único dato que me gustaría resaltar y que se quedaran, como ya hemos comentado, hasta el 50% de las lesiones pueden tratarse de neoplasias mucinosas papilares intraductales. Vamos a empezar con la neoplasia serosa quística. Es una neoplasia que deriva de células centroacinares, o sea, no deriva del sistema de los conductos pancreáticos. Se suele manifestar como una lesión multiquística, única, de contornos lobulados. Su localización en la glándula pancreática es variable y característicamente suele presentar una cicatriz central de tejido fibroso que ocasionalmente puede estar calcificada y que nosotros lo veremos hasta en un 30% de los casos. Tiene un escaso desarrollo capsular, esto significa que va a tener una pared muy fina, que a veces va a ser imperceptible por imagen para nosotros. Y bueno, sabemos que es una neoplasia más frecuente en mujeres a partir de la sexta década y hasta el 70% de las lesiones van a tener una mutación en el gen del von Hippel-Lindau. De hecho, las neoplasias serosas o las lesiones serosas son las lesiones quísticas características de los pacientes con el síndrome de von Hippel-Lindau. Es una entidad que muy raramente maligniza, lo que le confiere un pronóstico excelente, y su manejo clínico va a depender del tamaño y de la presencia de síntomas. La mayoría de estas lesiones presentan el patrón más característico, que es el patrón microquístico, que es la presencia de múltiples quistes de pequeño tamaño. Cuando este patrón se asocia a la presencia de una cicatriz central, el diagnóstico es prácticamente patognomónico. Siento mucho que las imágenes no se vean un poco mejor. Hasta el 20% de estos pacientes tienen lo que se llama patrón empanal, que es la presencia de múltiples quistes milimétricos de muy pequeño tamaño que muchas veces no vamos a poder individualizar en el TC. Este patrón microquístico va a dar un aspecto sólido a la lesión a veces en el TC y nos tenemos que ayudar de herramientas como la resonancia magnética o la ecoendoscopia para demostrar la naturaleza quística de estas lesiones y poder hacer el diagnóstico correcto. Menos frecuente, puede presentar un patrón oligoquístico, manifestándose como una lesión unilocular u oligolocular, que nos va a plantear el diagnóstico diferencial fundamentalmente con la neoplasia mucinosa quística. Y en estos casos pues, puede tener un papel importante, como veremos más adelante, la punción del líquido del quiste. Pasamos a la neoplasia mucinosa quística. Esta neoplasia está compuesta por células epiteliales que producen mucina y que tienen un estroma subyacente de tipo ovárico.
Esa es la característica histopatológica que define a este tipo de tumores. Suele manifestarse como una lesión unilocular o multilocular, de preferencia en la cabeza pancreática, y al contrario que la neoplasia serosa tiene un mayor desarrollo capsular y sí que vamos a ser capaces de visualizar la pared y a veces los septos tras la administración de contraste en nuestras pruebas de imagen. Ocasionalmente puede presentar calcificaciones curvilíneas periféricas y es una lesión típica en mujeres de mediana edad. Se clasifica histopatológicamente según el grado de displasia, si presentan displasia de bajo grado, de grado moderado o de alto grado, pero hay que saber que hasta un 30 o un 35% de las lesiones presentan componente de carcinoma invasivo. Por lo tanto, nos encontramos ante una lesión ya diferente a la neoplasia serosa quística, es una lesión premaligna, con alto riesgo de malignización, y que tenemos que tener en cuenta una serie de características por imagen que se ha demostrado que se asocian a malignidad y que tenemos que estar alerta a la hora de diagnosticar este tipo de lesiones, como son el tamaño mayor de 3 centímetros de la lesión, la presencia de engrosamiento e irregularidad de la pared y de los septos en el interior de la lesión o la presencia de componentes sólidos murales o la asociación a una masa sólida adyacente. También hay algunos autores que describen que la presencia de calcificaciones nos debe alertar también de que puede haber un componente de malignidad. Aquí tenemos dos casos de nuestro hospital. En la izquierda tenemos el caso de una mujer de 73 años, con una lesión en la cola pancreática, donde no sé si se ve desde ahí, pero bueno, presentaba unos tabiques finos en su interior y tras la resección se demostró que era una neoplasia mucinosa quística con displasia de grado intermedio. En el lado derecho tenemos el caso de una mujer de 37 años con una lesión de 15 centímetros en la cola pancreática, unilocular, y que se trataba de una neoplasia mucinosa sin atipia, sin displasia. En resonancia magnética nos puede ayudar las secuencias potenciadas en T2 y las secuencias tras la administración de contraste, aunque aquí somos incapaces de verlo, pero por problemas técnicos. Podemos demostrar también la presencia pues, de septos o de componentes sólidos. Y cuando ya presentan un componente invasivo, pues normalmente se va a manifestar por la presencia de componentes sólidos en el interior de la lesión. Este es otro caso nuestro, una mujer de 42 años con una neoplasia mucinosa quística con un claro componente invasivo que se ve claramente en la imagen del TC, como es una lesión que su centro es de aspecto quístico, pero que tiene un claro componente sólido en toda su periferia. Y pasamos a la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Al contrario que las otras dos entidades, esta neoplasia deriva del epitelio ductal pancreático, que es lo que da la clave fundamental en el diagnóstico o el dato que más nos puede ayudar, que es que normalmente comunican con el conducto pancreático principal. Como sabemos, se clasifica según se origina el conducto principal, en los conductos secundarios, y existe también un tipo mixto, y se trata de tumores compuestos por células epiteliales productoras de mucina asociado a proyecciones papilares intraductales. Este exceso de mucina y estas proyecciones papilares van a condicionar fenómenos de obstrucción y dilatación y por lo tanto las lesiones se van a manifestar como lesiones quísticas uniloculares o multiloculares o como dilataciones ductales quísticas. Sabemos que existe una ligera predominancia en hombres y que es más frecuente en edades avanzadas de la vida y, como ya hemos dicho, se trata de una lesión premaligna y debemos saber que es un precursor del adenocarcinoma de páncreas tanto en el seno de la lesión en sí como en el resto de la glándula. Probablemente en relación con lo que ayer veíamos, lo que estuvimos en el taller de todas las alteraciones genéticas que realmente afectan a todo el tejido, a todo el parénquima glandular. Además, hemos asistido a una mejora importante en el conocimiento de esta neoplasia, se han descrito subtipos histológicos, se ha descrito dos tipos diferentes de componente invasivo y además con distintos pronósticos cada uno de ellos. Y, por supuesto, ha sido muy importante la estratificación en el riesgo de malignización con la publicación de criterios y guías que también veremos más adelante. Vamos a pasar un poco por encima por la neoplasia conducto pancreático principal, porque bueno, sabemos que se trata de una dilatación que puede ser segmentaria o difusa del conducto principal y ocasionalmente podemos ver defectos de replexión que se corresponden con acúmulos de mucina o proyecciones papilares. Estos defectos de replexión van a ocasionar también fenómenos de obstrucción que pueden conllevar cambios parenquimatosos y en su forma difusa nos va a plantear más el diagnóstico diferencial con la pancreatitis crónica que con el resto de lesiones quísticas pancreáticas. Sabemos que maligniza en un alto porcentaje, cuando ponemos malignización incluye los... Perdón.
como ponemos malignización, incluye los casos de carcinoma invasivo y los casos de displasia de alto grado, y el carcinoma invasivo está presente en hasta el 40% de los pacientes. Aquí tenemos también dos ejemplos, como es todo el conducto pancreático principal que se encuentra dilatado y cómo podemos ocasionalmente ver defectos de replexión en su interior. La forma segmentaria es la que nos puede plantear más problemas en el diagnóstico diferencial con el resto de lesiones quísticas pancreáticas, y aquí vemos otro ejemplo de una dilatación segmentaria del conducto pancreático principal a nivel de la cola, y aunque no lo veamos muy bien, pero bueno, se demuestra claramente la comunicación, la continuidad con el conducto pancreático principal, lo que nos da el diagnóstico. Pasamos a la neoplasia musinosa papilar intraductal de conducto secundario, una de nuestras pesadillas habituales cuando estamos trabajando. Bueno, se suele manifestar, como hemos dicho, como una lesión quística unilocular, como en el caso de arriba, o multilocular, como en este caso de abajo, con más frecuencia en la cabeza pancreática, y suele ser un hallazgo incidental en pacientes asintomáticos. Tiene un menor riesgo de malignización, pero aún así hay un componente invasivo hasta en el 18 o 20% de los pacientes, y dos de las claves en su diagnóstico pues va a ser la presencia de la comunicación con el conducto pancreático principal, que lo va a diferenciar de otras neoplasias, y saber también que hasta en un 30% de ocasiones puede ser multifocal. La comunicación con el conducto pancreático principal, pues vamos a necesitar muchas veces de herramientas de postproceso, de realizar reconstrucciones multiplanares o incluso curvas en nuestras imágenes de TC para poderla demostrar, pero la vamos a demostrar normalmente con mucha más facilidad con la resonancia magnética, con las secuencias de colangio-RM, aquí no sé si somos capaces de visualizarlo, y también con la econdoscopia. Pero me gustaría recalcar que no siempre vamos a ser capaces de demostrar dicha comunicación con las pruebas de imagen. Aquí tenemos un caso que demuestra la multifocalidad de estas lesiones. Esto es un paciente que acudió en una de nuestras guardias, se realizó un TC abdominopélico por una diverticulitis aguda, y nos encontramos pues, múltiples lesiones quísticas pancreáticas repartidas por toda la glándula, y se demostró que era una neoplasia musinosa papilar intraductal de conducto secundario multifocal. Bueno, como hemos dicho, sabemos que que estas lesiones tienen un riesgo de malignización, y para evaluarlas adecuadamente en 2006 se describieron unos criterios, lo que todos conocemos como los criterios de Sendai, que se revisaron y se actualizaron en 2012 con la publicación de esta guía de consenso internacional, que supongo que casi todos conocemos, y que describía una serie de, lo que podemos llamar en español, estigmas de malignidad y signos de alarma que debemos reflejar siempre en nuestros informes cuando sospechamos que estamos ante una neoplasia musinosa papilar intraductal. Los estigmas de malignidad son tres: es la presencia de un cuadro de ictericia obstructiva asociado a una lesión quística en la cabeza pancreática, la presencia de un componente sólido dentro del quiste que presenta captación de contraste, y la dilatación del conducto pancreático principal de 10 milímetros o mayor. Los signos de alarma son el tamaño mayor de 3 centímetros del quiste, la presencia de un engrosamiento mural de esa pared con realce, la dilatación del conducto pancreático principal entre 5 y 9 milímetros, o la presencia de un nódulo mural no captante. Y también los cambios abruptos en el calibre del conducto pancreático con atrofia distal. Bueno, aquí no somos capaces de ver lo que les iba a mostrar, no somos capaces de ver un polo sólido de 6 milímetros en el interior de una lesión quística que también nos encontramos en una guardia por un cólico nefrítico. Y bueno, pues aquí un caso similar por resonancia magnética, como los componentes sólidos los vamos a ver como un defecto de repleción en la luz del quiste, y se van a ver hipointensos en el T2. Y este es un caso donde sí vemos la presencia de realce e irregularidad mural de esa lesión quística. Bueno, pasamos un poco por encima ya por el tumor sólido pseudopapilar, que es una entidad mucho menos frecuente, que está compuesto por células epiteliales pobremente cohesionadas, con un estroma mixoide y estructuras vasculares frágiles. ¿Por qué lo comento? Pues porque esto es lo que explica su aspecto. Va a presentar áreas de degeneración hemorrágica y quística debido a esa fragilidad vascular, y en medio de ellas van a persistir unas áreas sólidas de aspecto pseudopapilar, que es lo que da el nombre a esta entidad. Es típico de mujeres jóvenes y se suele manifestar como una masa única de localización preferente en la cola pancreática, y es frecuente que se manifieste con dolor abdominal. Aquí tenemos también un caso de nuestro hospital, y bueno, el grado de componente sólido y quístico pues evidentemente dependerá del grado de degeneración hemorrágica o quística. Siento mucho que las imágenes por resonancia tampoco son muy adecuadas.
Y bueno, solo comentar que está considerada una neoplasia maligna de bajo grado, pero que ocasionalmente puede metastatizar. Este es un caso también nuestro, un poco atípico, una mujer de 66 años que debutó con una masa pancreática de aspecto mixto, con una zona quística central, con un gran componente sólido y que además debutó con metástasis hepática. Otros tumores que pueden presentar degeneración quística, debemos conocer el tumor neuroendocrino, hasta un 15% de los tumores puede presentar degeneración quística y el dato que nos va a ayudar en el diagnóstico es la presencia de captación periférica en anillo, y el adenocarcinoma ductal típico de páncreas, pues saber que hasta el 8% de los casos puede presentar diferentes tipos de áreas de degeneración quística, pero que nos vamos a ayudar también del resto de hallazgos radiológicos que nos permitan hacer un diagnóstico de adenocarcinoma. Y simplemente algún ejemplo en el que el realce periférico es el que nos puede orientar hacia un tumor neuroendocrino quístico, y como una masa heterogénea, pero que puede tener áreas quísticas en su interior, puede tratarse de un adenocarcinoma de páncreas.